Una de las mentes de todo adventista, y el estudio bíblico que vamos a hacer hoy es aquí, hermanito, es la personalidad del Espíritu Santo. La personalidad del Espíritu Santo, y vamos a estudiarlo dentro del contexto del ministerio sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial, o mejor dicho, en el lugar santísimo. Entonces, antes de empezar, yo quisiera comentarles, antes de empezar quisiera invitarlos para que inclinen su rostro y vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tu infinita bondad y misericordia. Gracias porque nos amas y nos tienes con vida, que eso es importante. Gracias porque mientras haya aliento en nuestras narices podemos reconocer de que tenemos misericordia y tú nos sostienes con vida. Amén. En este momento, Santo de Israel, te suplicamos nos bendigas. Dispón nuestro corazón para estudiar tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo aquí tengo... Dios dispuso un sistema para que nosotros adoráramos al Creador, no de cualquier manera, sino que interpretáramos esa forma de adorar de una forma muy particular. Cuando Dios decide, primero que todo, hermanos, cuando Dios decide establecer su trono, establecer su reino entre los hombres, Él decide hacerlo no de cualquier manera, sino que Él decide hacerlo con unas divisiones muy particulares. Y vamos a hacer aquí un rectángulo, y ese rectángulo lo vamos a dividir a su vez en tres. Esa forma particular en la que Dios decide morar, Él establece de que todas las tribus de Israel sean colocadas alrededor en tres. Aquí hay tres tribus, aquí hay tres tribus, en cada lado hay tres tribus. 4 por 3, ¿cuánto da? 12. ¿Por qué Dios dispone el pueblo de Israel? ¿Por qué creen ustedes que Dios dispone al pueblo de Israel alrededor de este campamento? ¿Por qué? Porque Dios quería que nosotros estuviéramos alrededor de la deidad, y Dios, y entiéndase Dios como la deidad, quería que estuviese en el centro y en el corazón mismo de todo. En el atrio exterior dijimos, aquí vamos a colocar una puerta, en cada puerta o velo hay una puerta. Eso ya está muy claro. En este primer departamento estaba el altar del holocausto, y aquí es la obra de Jesús y su ministerio, que empieza desde que nace, ministerio, que empieza desde que nace hasta su ascensión, que se cumple aquí. Aquí es crucificado. Este altar de sacrificio simboliza todo su ministerio. Con la muerte de Jesús se inaugura todo lo demás. En el segundo departamento habita el Espíritu Santo en medio, o representado en un candelabro de 7 brazos. Aquí habita el Espíritu Santo.
Y en el tercer departamento habita Dios el Padre. Dios el Padre habita salvaguardando uno de los tesoros más valiosos de todo el universo, y es la ley. La ley, como centro de todo gobierno, está en medio de dos querubines alados, y Dios está en medio de ella, representando así que todo el santuario en el que Dios decide morar habita la deidad. En el santuario está la deidad. Y las 12 tribus de Israel están dispuestas de la misma manera. Es curioso saber que la Nueva Jerusalén también va a estar dada de esta manera. Si ustedes leen el libro de Apocalipsis, vamos a Apocalipsis capítulo, para que ustedes vean que también la Nueva Jerusalén está fundada en 12 tribus de Israel. Miremos Apocalipsis capítulo 21, versículo 12. Apocalipsis 21, 12. Todo el templo de Dios, la Nueva Jerusalén, que representa el templo porque es morada de Dios mismo, está representado de la misma manera con las 12 tribus alrededor. Miremos lo que dice Apocalipsis 21:12. Tenía un muro grande y alto y tenía 12 puertas, y a las puertas 12 ángeles y nombres escritos en esas puertas, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Además de que tenía 12 puertas, quiero que ustedes noten algo muy interesante. El templo de Dios es este. En cada lado hay 3 tribus. ¿Sí? La Nueva Jerusalén ya no va a estar limitada por 3 puertas, donde solamente el sacerdote y el sumo sacerdote podían entrar a este departamento, lugar santo, y a este lugar santísimo, sino que en la Nueva Jerusalén hay 12 puertas en cada lado, indicándonos algo. ¿Qué nos indican las 12 puertas alrededor del templo de Dios? ¿Y por qué son puertas? Fíjense que el tabernáculo, si ustedes miran, en el tabernáculo todo estaba alrededor por cortinas y solo habían 3, indicando la deidad o la reconciliación con la deidad. Pero en la Nueva Jerusalén, como la deidad ya está reconciliada, ¿entienden el concepto? Como la deidad ya está reconciliada en la Nueva Jerusalén, ya no hay pecado. Fíjense que ya no hay 3 puertas que la limiten, sino que hay 12 puertas. ¿Por qué creen ustedes que hay 12 puertas de acceso? ¿Qué nos indica una puerta? Porque eso es el carácter de los hijos de Israel. Además que representa el carácter de las 12 tribus de Israel, eso me está permitiendo a mí un libre acceso por todas las puertas, indicándome a mí algo. ¿Qué me está indicando a mí esas 2 entradas? De que ahora puedo contemplar en su totalidad la hermosura del carácter de Dios, y puedo ahora entender su persona. Es que ya no hay un sumo sacerdote que interceda, porque Exactamente. ya intercedió, ya lo hizo. Exactamente. Por eso es que ya no hay 3 puertas que limiten el lugar, el templo, la entrada. Aquí sí podía entrar todo pecador, pero en estas 2 no podían entrar. Pero fíjense que la Nueva Jerusalén está dada por 12 puertas, indicando que el acceso es ahora libre. Eso lo dice Apocalipsis 21. Pero algo más interesante con respecto a las entradas son sus fundamentos.
Versículo 14 de Apocalipsis 21. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los fundamentos de la ciudad están dados en los 12 apóstoles, y las 12 puertas están dadas en las 12 tribus. ¿Ustedes no creen que es importante comprender entonces el carácter de cada tribu? El carácter de cada apóstol, por ejemplo, para comprender. Yo me pregunto, ¿qué pasa si yo pertenezco a la tribu de Dan, un ejemplo que da aquí? ¿Será que entonces no puedo contemplar la obra que está en este departamento? ¿Ustedes qué dicen? Yo pienso que sí, porque para eso se hicieron 12 puertas, aunque cada puerta significa carácter de cada discípulo de Jesús o de así. Pero entonces yo pienso que nosotros, independientemente de la posición en que esté la puerta, todas tienen un acceso ¿a dónde? Al contemplar todo el sistema del santuario y toda la belleza y la hermosura de su santuario. El día de hoy yo me voy a concentrar en la persona del Espíritu Santo. Muchas denominaciones, bueno, hay una en particular que son los testigos de Jehová, que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Dicen que el Espíritu Santo es una energía, una fuerza etérea, que no posee personalidad. ¿Ustedes qué opinan de eso? Empezando que ellos traducen la palabra espíritu como fuerza activa. Es una pésima traducción, porque la palabra fuerza activa no tiene nada que ver con la palabra espíritu. Todos los ángeles, y aquí viene lo más interesante de este asunto para que abran bien el oído y el ojo. Todos los ángeles son creados soplos. Todos los ángeles son creados vientos. Yo me pregunto, si todos los ángeles son criaturas invisibles, ¿eso quiere decir que los ángeles no tienen personalidad? El hecho de que un ángel sea una masa de aire, un soplo, un viento, ¿ustedes creen que eso quiere decir entonces que un ángel no tiene personalidad? ¿No tiene ojos? sí, yo creo que sí, claro. ¿Tiene boca? Claro. ¿Tiene manos? Digamos, porque aunque nosotros no vemos los ángeles casualmente por nuestro pecado, pero ellos se personifican, ¿no? Los ángeles. Sí. Se personifican para, digamos, ayudarlo a uno, digamos, en un momento en que esté uno querido. Vamos a ver. ¿Alguien quiere opinar? ¿No? Pues pienso que sí, porque igual él no nos hizo un poco semejante, o sea, un poco mejor que los ángeles, o sea, que no somos raros, o sea, que nos también debe ser, digamos, nuestra forma que sea de importa la naturaleza. ¿Ustedes qué entienden por la palabra espíritu? Para ustedes, ¿qué es espíritu? Los ángeles son creados espíritus. Que no los vemos, así como el Espíritu Santo. Nosotros no los vemos, pero ellos están haciendo una obra con nosotros. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 1, versículo 2. Dice, versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí está diciendo que el Espíritu de Dios se movía. La palabra espíritu aquí es soplo, un viento. Ahora, fíjense ustedes la influencia que tiene ese espíritu que se mueve y es como un viento. Miren ustedes que los ángeles sí, aunque sí poseen personalidad,
Los ángeles, aunque son materias invisibles, son masas invisibles, operan de todas maneras si tienen una cierta influencia, pero no cualquier influencia. Quiero que me acompañen a Daniel capítulo 4. Es que si nosotros no los vemos, no es porque esa sea la naturaleza, sino que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que no nos permite verlo. Eso es otra cosa. Vamos a Daniel capítulo 4. Versículo 19. Entonces, Daniel capítulo 4, versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, estuvo atónito por 1 hora y sus pensamientos lo espantaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te espante el sueño ni su interpretación. Respondió Belsasar y dijo: Señor mío, el sueño sea para los que te aborrecen y su interpretación para tus enemigos. Primera pregunta: ¿qué influencia ejerce un espíritu en una visión? ¿O qué influencia ejerce una visión en un profeta? ¿Qué acontecimientos físicos le ocurrieron a Daniel? Estaba aterrorizado. ¿Qué más? Y que cae, también hay donde dice también que se cae, se siente y el ángel lo alza. Exactamente. ¿No lo ve? Exactamente. Ahora lo que... Hay como una fuerza poderosa por lo que nosotros somos pecadores, entonces no podemos resistir tampoco la presencia de los ángeles. Exactamente. Miremos otra influencia de un espíritu. No estamos hablando... Estamos hablando del espíritu. De un espíritu, sea un ángel o sea el Espíritu Santo. Porque estamos hablando de la misma naturaleza. ¿Sí? Miremos, por ejemplo, Daniel capítulo 5, versículo 5. En aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre y escribían delante del candelero sobre lo acanalado de la pared del palacio real, y el rey veía la palma de la mano que escribía. Usted se imagina ver, yo creo que si nos ponemos a contar cuentos aquí a quienes han asustado, qué influencias han tenido ustedes con un espíritu, claro, pero fíjense que independientemente que sean espíritus buenos, sean espíritus malos o sea el Espíritu Santo, estamos hablando es de la influencia, su operación en el mundo, que es lo que no alcanzamos nuestros ojos a ver. Miren ustedes lo que pasa aquí. El rey en ese momento empieza a ver una mano que escribe algo en la pared. Y miren ustedes cuál es la reacción de este rey en el versículo 6. Entonces demudó el semblante del rey, y sus pensamientos lo turbaron, y se desataron las ceñiduras de sus lomos, y sus rodillas se batían la una con la otra. ¿Ustedes cómo creen que fue la reacción del rey al ver esa influencia de la nada operando? Mejor dicho, ahí se le pasó la borrachera que tenía. Seguramente. Sí, porque él Claro, él estaba en una tomata, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que se sintió el rey al ver semejante acontecimiento? ¿Qué operación es la que hacen los ángeles, demonios o el mismo Espíritu Santo? Fíjense ustedes que ese soplo, ese movimiento que no vemos, para muchos se sienten con la lengua pesada, a algunos se les paran los pelos, porque es esa energía, esa fuerza, ese ser sobrenatural que no alcanzamos a ver. Independientemente que sea bueno o malo, no estamos acostumbrados a ver ese tipo de sentir ese tipo de influencia. Pero el asunto aquí es, ¿qué pasa cuando un ángel se le presenta a Daniel?
un ángel. Quiero que me ayuden a buscar. Vamos a ver qué pasa con... Vamos a ver si lo encuentro. Daniel 9. Daniel capítulo 8, versículo 15. Aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y buscaba su significado, he aquí uno con apariencia de hombre se puso delante de mí. Imagínense ustedes que de un momento a otro, ustedes sientan que se les aparece uno con apariencia de hombre o un espíritu que ustedes puedan verle en su forma, en su manifestación, que se les manifieste. ¿Ustedes qué harían? Fíjense ustedes la influencia, fíjense ustedes lo real de esas fuerzas. Lo que pasa es que nuestra naturaleza es distinta y no la alcanzamos a comprender. No siempre el modus operandi de los ángeles y los demonios es buena o es mala. Algunas veces es el ángel de la guarda que está con usted. Algunas veces es el mismo Espíritu Santo. Algunas veces es un demonio. Pero el punto que tenemos que tratar aquí es ser conscientes de cuál es la personalidad del Espíritu Santo. Vamos a Daniel capítulo 8, versículo 15, y dice así: y aconteció que mientras yo consideraba la visión y buscaba su significado, he aquí uno con apariencia de hombre se puso delante de mí. Y oí una voz de hombre, bueno, y vamos por ejemplo al versículo 18. Y mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. ¿Ustedes creen que Daniel se desmayó cuando vio a este ser? Exactamente. Se tuvo que desmayar. Ahora, vamos a ver otro. Donde dice que él estuvo como enfermo. ¿Dónde está esa cita? ¿Ustedes saben dónde está? Donde dice que él quedó enfermo como por 3 días. 7:15. No. 8. Ah, sí, gracias, ese, sí. Y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí el asunto del rey, mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. ¿Se imaginan ustedes entonces cuál es la... Miren ustedes, Daniel estaba bien, de repente se le aparece este ángel y este espíritu, y fíjense cómo termina Daniel. Enfermo. Acuérdense cuando cogió, por ejemplo, el ángel que luchó contra Jacob, que lo tocó. Ni siquiera garbateó con él, lo tocó, y dice que para siempre quedó su cadera dislocada. Imagínense cuán poderoso es un ángel. Igual. Imagínense cuán poderoso es ese espíritu. Ahora, lo que yo quiero enseñarles hoy con respecto al Espíritu Santo es la persona, porque es que aquí hay un error, hermanos, y muchos piensan, por ejemplo, como los testigos de Jehová, que primero que todo el Espíritu Santo, dicen ellos, no es Dios. También ellos piensan que el Espíritu Santo no hace parte de la deidad, de la Trinidad. Ellos también creen que el Espíritu Santo es simplemente una fuerza, y la traducción de ellos, cada vez que dice Espíritu Santo, la ponen en minúscula. ¿Cómo les parece? Cada vez que aparece la palabra Espíritu Santo,
ellos, en la Biblia de ellos aparece en minúscula. ¿Ustedes creen que eso está bien? Le están quitando una obra muy importante al Espíritu Santo y a su obra. Yo les quiero leer Hechos de los Apóstoles, página 42 y 43. No es esencial. ¿Cómo dice? No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu Santo es el Consolador, el Espíritu de verdad el cual procede del Padre. Se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que en su obra de guiar a los hombres a toda verdad no hablará de sí mismo. Y aquí viene lo más interesante de Hechos de los Apóstoles, página 42. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. ¿Qué dice? Es un misterio. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no lo ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretaciones humanas, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la iglesia. Fíjense ustedes que entender el Espíritu Santo es un misterio. Y dice aquí: en cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Todos nosotros, todos nuestros maestros deben mantener una relación viva con Dios. Si Dios mandase a su Espíritu Santo a nuestras escuelas para amoldar los corazones, elevar el intelecto y dar sabiduría divina a los estudiantes, habría quienes en su estado actual se interpondrían entre Dios y los que necesitan la luz. Pero fíjese, aunque el Espíritu Santo es un misterio, su influencia está harto revelada, ¿o no es así? Claro. Yo ahora voy a estudiar con ustedes lo que dice la Escritura con respecto a la persona del Espíritu Santo. Quiero que me ayuden. Vamos a empezar estudiando los atributos de su personalidad. Vamos, por favor, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. Bueno, antes de eso yo quiero leer con ustedes. Sí. Remesa. Yo les recomiendo este libro. Este libro se llama La venida del Consolador. Muy bueno. Romanos, vamos primero a Romanos. Ustedes sabían de que al Espíritu Santo se le conoce como una persona con el sustantivo él. O sea, fíjense que la Biblia no tiene el artículo it o ello. Al Espíritu Santo no se le conoce como una cosa. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. El Espíritu Santo no es una cosa. El Espíritu Santo es una persona. Igual que la deidad. ¿Sí? Miren, con decirles que en algunas versiones de la Biblia, yo quiero que, hay mucho por estudiar, pero vamos a ir paso a paso. Vamos primero para demostrar que el Espíritu Santo es una persona con el artículo él, con el pronombre, él. Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16.
Aquí las mejores versiones, yo les voy a decir, hermanos, muy honestamente, hay muchas versiones que están siendo manipuladas aún dentro de las sociedades bíblicas. Por ejemplo, las sociedades bíblicas unidas están usando hoy en día los manuscritos corruptos de Westcott y Hort y están dejando a un lado el Textus Receptus, que es las traducciones de donde se sacaron la Reina Valera, por ejemplo. La Reina Valera está dejando de ser en desuso, porque la Reina Valera fue traducida del Textus Receptus. Y las sociedades bíblicas unidas, con decirle que Westcott y Hort cogieron el texto griego, y ellos tenían unas ideologías arrianas. Por ejemplo, ellos creían que Jesús no era Dios, y ellos tampoco creían en el Espíritu Santo. Entonces, las sociedades bíblicas unidas de hoy están traduciendo las Biblias con esos errores de traducción. Y ya se los voy a comprobar. Quiero que me acompañen a la mejor, por eso la mejor traducción, las mejores versiones de la Escritura son las Reina Valera hasta 1960. La versión 2000 no es recomendable. ¿Saben por qué la versión 2000 no es buena? Porque le quitan versículos enteros a la Biblia. ¡Qué pecado! Ya les voy a mostrar. La nueva versión internacional no es recomendable. Por ejemplo, hay una Biblia ecuménica que está circulando en las iglesias, que es la Dios habla hoy. Esas versiones no sirven para nada cuando se va a estudiar teología. Pero esa es de la moderna también, Dios habla hoy, ¿sí? Es una Biblia católica, pero es una Biblia católica ecuménica, es decir, que trata de abarcar todas las religiones para que haya un consenso. Yo no recomiendo la Dios habla hoy y menos, pero menos la traducción de los Testigos de Jehová, porque la traducción de los Testigos de Jehová está casi 5 veces modificada. Toda la Biblia de los Testigos de Jehová está modificada. Toda está totalmente adaptada a sus doctrinas. Afortunadamente, nosotros como adventistas del séptimo día podemos demostrar todas nuestras doctrinas con cualquier versión, porque nuestro objetivo como iglesia no es defender errores, nuestro objetivo como iglesia es defender la verdad. Hermano Aristo, ¿va a decir algo? Sí, que una sugerencia, por eso la sugerencia que uno siempre hace, o por cuidado que uno debe tener al hacer estudios, Préstame esa Biblia, profe. digamos que identificar las verdades es no supeditarse a una sola versión tampoco. O sea, sí es importante tener en cuenta las versiones, digamos, hasta la Valera 60, que son, digamos, hasta cierto punto confiables, pero definitivamente uno no puede quedarse solamente en un tipo de versión de Biblia, porque uno perfectamente puede hacer, es decir, vienen ya a cosas hechas aquí para acomodar. Digamos, por ejemplo, la Biblia de los Testigos de Jehová es una Biblia totalmente acomodada para ponerse en línea con las creencias que ellos han establecido. Entonces, eso es algo que no. Cuidado que hay que tener las recomendaciones que debemos hacer estudios con por lo menos unas 2 o 3 versiones de Biblia. Mire, esta versión no es en nada buena. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes qué opinarían de una Biblia? Escuchen lo que les voy a decir. ¿Ustedes qué opinarían de una Biblia donde se suprimen versículos? Donde le mochan un versículo completo a la Biblia. ¿Ustedes qué opinan de eso? Pues una persona que acaba de conocer el Evangelio, pues cree lo que está diciendo ahí porque esa es la que le regalaron. Entonces uno cree en eso. Quiero que busquen en esta Biblia, esta de versión siglo XXI. ¿Alguno la tiene? Marcos capítulo 9, versículo 44. Esta. Isaías 8 también le quitan ¿Sí? a la
Esta que dice versión, busquen Marcos 9:44, a ver ustedes qué tienen. Dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Sí, pero en esta versión. Esa es la que, esa es la buena, esta no. Esa es buena. ¿En esa está este versículo, hermano? Sí, y en algunos versículos, en esta versión aparece el versículo 44, ¿sí o no? ¿Dónde está el versículo? ¿Ve? ¿Ve? Hágame el favor y ubíqueme en el versículo 46. A ver si está. No está. ¿Ve? ¿Se fijan? Les tengo otro. Les tengo otro. Silencio. Esto está bueno, ¿ah? Señor. Quiero que busquen en esta Biblia, Primera de Juan 5:7, en esta. Primera de Juan 5:7, para que vean que le mochan un pedazo completo de la Biblia, un versículo. Primera de Juan 5:7. ¿Qué dice en la versión 2001? Siglo XXI. No, pero en esa no, esa está completa, es que esa es la buena. Esta es la que le mochan un pedazo. A ver, ¿quién me la quiere leer? ¿Hasta ahí termina el versículo? ¿Ve? Ahora, fíjense que en algunas versiones el versículo termina hasta donde dice: 3 son los que dan testimonio de mí. Punto final. ¿Cierto? Pero en la versión 1960 dice: porque 3 son los que dan testimonio de mí: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. ¿Se fijan? Fíjense ustedes cómo estas versiones contemporáneas están metiendo lentamente ciertos errores doctrinales, porque claro, como esta Biblia es traducida, entonces están tratando de meter ciertos errores. Fíjense ustedes que aquí se está poniendo en tela de juicio la doctrina de la deidad. Aquí la Biblia dice: los 3 son uno. Y en otras versiones se omite ese versículo. Ahora, yo les digo, hermanos, versículos en Isaías 8:20, en algunas versiones también de yo por eso les recomiendo, escuchen, Grey del Señor. Por eso yo les recomiendo, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se lean las Biblias antiguas. La Reina Valera del 60, la Reina Valera de 1909, la Reina Valera de Gómez se salva en algunas cosas, ¿sí? Pero no más. La Biblia Dios habla hoy, Dios habla hoy. Ellos cogen hasta 3 versículos y los unen en uno. ¿Sí ven? Tratando de disimular la perfección de la traducción correcta. Ahí les dejo la inquietud. Por eso ya están dejando de circular la Reina Valera 60, ¿sí sabían? Ya las están dejando de decir. El diablo está metiendo la uña en las Biblias. Sí, señor. Los que tengan... ¿La qué? Esa es peor. Es terrible, la nueva traducción viviente. La nueva versión internacional, es que miren, yo les voy a decir una cosa. Hay muchos que dicen que porque es que es un lenguaje que puedo entender, es un lenguaje moderno, es que en esa sí la puedo entender. Mucho cuidado, porque usted lo que necesita no es que la pueda entender, sino que pueda defender la doctrina. Si usted, por ejemplo, vea, con esto les digo todo.
Les voy a leer la versión de los testigos de Jehová. Vamos, acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 1. Hebreos, y voy a buscarla aquí en la versión, en los testigos de Jehová para que ustedes vean. Se llama Traducción del Nuevo Mundo. Hebreos capítulo 1, donde dice que a Jesús se le debe dar adoración. Pero ellos cambian muy sutilmente el versículo por algo muy... Bueno, vamos, miren lo que dice Génesis en la versión del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa. Y la fuerza activa de Dios se movía de un lado al otro. ¿Cómo le parece? ¿De dónde sacan la traducción la fuerza activa de Dios? ¿De dónde sacan todas esas palabras del original? Si en el original dice Berruah Elohim, Espíritu de Dios, punto final. ¿Ven ustedes lo delicado? Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 9. Versículo 1:8. Sí, ese. Hebreos 1:8. Gracias, hermano. Vamos a Hebreos 1:8 para que ustedes vean la sutileza con que cambian la versión ellos. Hebreos. Dice así. Hebreos 1:8 en nuestra Biblia dice: mas al Hijo dice. Fíjense ustedes cómo Dios el Padre le dice al Hijo, ¿no? Dice, mas al Hijo le dice. ¿Quién le está diciendo al Hijo aquí? Dios le está diciendo al Hijo: tu trono, oh Dios, por siempre jamás, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Cómo le está llamando Dios a Jesús? Dios. Y miren lo que dice esta versión del Nuevo Mundo. Hebreos 1:8 dice: pero respecto al Hijo, ya no dice. Fíjense ustedes, ya le quitaron la palabra dice. Respecto al Hijo, Dios es tu trono para siempre. Dios es tu trono para siempre. Pero en mi Biblia dice tu trono, oh Dios. Y aquí está diciendo Dios es tu trono. ¿Ven ustedes lo sutil? Ya cambia por completo la doctrina de la divinidad de Jesús. O sea que se refiere como al Padre. Exacto. Como si se refiriera al Padre. Pero el versículo no se está refiriendo al Padre sino al Hijo. El Padre le está diciendo al Hijo. Exactamente. Hay otro. Versículo 6. Hebreos 1:6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, ¿qué dice? Adórenle. ¿Qué es lo que está mandándole Dios a todos los ángeles, a todas las criaturas? Que adoren ¿a quién? Al Hijo. Y mire lo que dice en la versión del Nuevo Mundo. Pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada dice, y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Fíjense ustedes qué sutil es. Rendir homenaje y adorar no es lo mismo. ¿Sí? Ahí les dejo la inquietud. Ahora aquí voy a mostrarles Romanos capítulo 8, la personalidad del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, versículo 16. Yo les aconsejo, hermanos, que se compren su Reina Valera del 60 porque ya van a salir de desuso. Las grandes superficies, las grandes sociedades bíblicas unidas se están mancomunando para sacar de circulación la Reina Valera del 60. Adivinen por qué. Porque la Reina Valera del 60 usa uno de los manuscritos más antiguos que se le conoce como el Textus Receptus.
Y la Biblia que usó Elena de White, con esto les digo todo. La Biblia que usó Elena de White fue la Biblia del Textus Receptus. Ella usó la King James Version, la Biblia del rey Jacobo. Y la Biblia del rey Jacobo fue traducida por la Reina Valera, por Casiodoro de Reina. ¿Entienden ustedes eso? Es decir, la traducción directa de la Reina Valera, la traducción directa de la King James o la Biblia del rey Jacobo fue traducida por Casiodoro de Reina. Y Casiodoro de Reina es el que tienen ustedes la Reina Valera del 60. Entonces, fíjense ustedes que Elena de White usó la Biblia que ustedes tienen, pero hasta 1960. De ahí para arriba, desconfíen. Romanos capítulo 8. ¿Ustedes no creen que el diablo está metido, hermano, si no pudo destruir las Biblias, las está ¿qué? Cambiando. Las está adulterando. Miren qué pecado. Y como los feligreses comen entero, no por nada, ¿no? No me estoy refiriendo a ustedes, no. Como los feligreses cogen cualquier Biblia y con esa se sienten contentos, pero no se están dando cuenta de que deben escudriñar las Escrituras. Por eso es importante leer varias versiones, no quedarse con una sola, como dice el hermano Aristo. Eso que estaba hablando usted, hermano Juan Camilo, es supremamente importante para nosotros, los que en un momento dado nos vemos enfrentados a lo que viene. Eso. Porque cuando uno ve y analiza lo que sucedió en la época en que surgió la iglesia adventista del séptimo día, uno se da cuenta cómo Satanás trabajó de una manera muy sutil. Y allí también, para esa época, nacieron movimientos que hoy en día son denominaciones que se han establecido y han crecido tremendamente en todo el mundo, como por ejemplo la de los Testigos de Jehová, en donde fundamenta, por ejemplo, sus creencias, quitando el concepto, por ejemplo, el principio de lo que es la divinidad de Espíritu Santo, por ejemplo. Están otros como incluso los mismos judío-mesiánicos, ojo con esto. Hay mucha gente que dice, oiga, pero los judío-mesiánicos ya recibieron las Mesías y ya ellos incluso hasta guardan mejor el sábado que nosotros. Y sí, nos dan ejemplo porque son muy pegados a la letra y a la ley. Pero incluso los judío-mesiánicos tienen un concepto, en diferente concepto a el Hijo de Dios, a Jesús. Y el Señor precisamente llama a que nosotros contendamos por la fe que una vez fue dada a los santos, como lo dice Judas 11. Y por eso mismo el Espíritu de los Cristianos dice que cada creyente debemos ser capaces de estudiar por sí mismos las Escrituras, y que el que no lo haga será extraviado. ¿Ves? No solamente será porque lleguemos a ser extraviados, sino porque el Señor espera que nosotros estemos capacitados cada vez más para poder ser luz en medio de un ataque violento que viene a todo nivel y que solo lo podremos entender a través de un escrito está, pero también identificando que sí sea un escrito veraz, que sea un escrito. Vamos a Romanos capítulo 8, 16, y fíjense ustedes que en español aparentemente no hay usted dice, bueno, pero fíjense que aquí uno lo lee y uno dice pasa derecho, pero cuando uno lo lee en griego o lo lee en inglés, aquí le va a entender el asunto. 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. La traducción en inglés dice, the Spirit Himself. ¿Ustedes qué entienden por Himself? La palabra Himself significa a sí mismo, pero no como cosa, sino como Él. He. Dice, He in Himself in English. O sea, Él en sí mismo. Si usted mira, por ejemplo, en griego, la palabra griego, aquí se le está diciendo Él con pronombre personal.
Este versículo es muy claro, porque dice aquí, Él, con artículo, pronombre personal, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Usted dirá, bueno, sí, eso como que no me quedó muy claro. Vamos a ver, por ejemplo, si el Espíritu Santo es Dios o no. Vamos, acompáñenme rápidamente a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 3. Esto tienen que anotarlo en sus Biblias, porque aquí es donde se le dice que el Espíritu Santo es Dios. Hechos capítulo 5, versículo 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Pregunta, ¿se le puede mentir al Espíritu Santo? Él lo sabe todo. No, pero fíjense que lo que quiere decir es que si fuera una fuerza activa, si fuera una energía, pues ¿a quién se le va a mentir? ¿Sí? Juanca pregunta, si ellos no creen en el Espíritu Santo como consolador intercesor, entonces ¿ellos quién cree que intercede por Jesucristo solo. Pero ya les explico esa parte. Ya explico esa parte que es muy importante. Miremos. Dice que bautizarlos ya con el Espíritu Santo. Exacto. Porque ellos en ese tiempo se bautizaban en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Pero ya después Pablo les dice que Eso. se tienen que bautizar porque ya el Espíritu Santo es para que el Espíritu Eso. Santo los tome a ellos y puedan predicar la palabra. Vamos a ver qué dice. Gracias, hermanita. Así es. En Hechos 5:3 dice, y Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedases con parte del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pregunta, ¿a quién fue que mintió Ananías? Al Espíritu Santo. ¿Y qué le dice Pablo? Es que no le has mentido no le has mentido a cualquiera. Le has mentido a Dios. ¿Cómo le llama Pablo al Espíritu Santo? Dios. ¿Se fijan? Por lo tanto, el Espíritu Santo es una persona divina. Miremos, por ejemplo, otro atributo del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo 35, habla de que el Espíritu Santo es omnipresente. Ustedes sabían, Lucas capítulo 1, versículo 35 dice, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Será omnipotente, tan omnipotente que es capaz de dar la vida del Hijo de Dios. ¿Qué tipo de influencia es si fuera una fuerza activa que es capaz de engendrar al mismo Jesucristo? Hágame el favor. Fíjense ustedes qué poder es el que tiene el Espíritu Santo, que es capaz de engendrar al mismo Jesús. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, 14. Aquí se le llama al Espíritu Santo eterno. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu ¿qué? El Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cómo se le llama al Espíritu Santo? Eterno. ¿Ustedes sabían que también el Espíritu Santo puede crear? Ya lo leímos. Vamos a Job 33:4 para que vean ustedes que el Espíritu Santo puede crear. Tiene los mismos atributos de Dios. Job 33:4.
¿Qué dice? ¿Qué dice? El Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo puede crear. Amén. Y quisiera terminar con donde habla que el Espíritu Santo tiene personalidad. Hechos capítulo 15, versículo 28. Hechos 15, 28. ¿Qué dice? Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Si para los apóstoles el Espíritu Santo fuera una influencia, ¿por qué lo tienen en cuenta? Si fuera una mera energía, ¿por qué dice aquí? Les ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Qué tipo de personalidad le están dando al Espíritu Santo? Una persona. Le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Si hubiera sido una fuerza activa, si hubiera sido cualquier energía, ni lo tienen en cuenta. Aquí está diciendo, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Quiero terminar con el espíritu de profecía, porque dice a la ley y al testimonio. Dice así. Sí. ¿Siempre va a terminar? Con el espíritu de profecía. No, y no termina. Ah, sí, eso sí es verdad. No, con este sí termino. ¿Sí? Eso es un buen síntoma entonces, hermano. Dice así. Sí. Bueno, aquí voy. Sí. ¿Por qué cuando una persona se muere, el espíritu ha ido lejos? Sí. Entonces, ¿por qué así que dice que cuando una persona se muere, el espíritu también muere? ¿El espíritu también muere? Es que ahí tenemos que entender de que nosotros somos movidos por un espíritu, ¿cierto? Pero ese espíritu no es otro usted. Ese espíritu es el espíritu que Dios le prestó para que usted viva. Ese aliento no le pertenece. Cuando usted muere, ese espíritu vuelve a Dios, que fue el que se lo prestó. El espíritu, otro usted que queda deambulando por ahí, es una enseñanza que el hombre enseñó desde siempre, una enseñanza católica. Pero la Biblia dice que cuando usted muere, el espíritu no se va para ninguna parte. El espíritu vuelve a Dios, que lo prestó, y la carne vuelve en la tierra, porque polvo somos y al polvo volvemos. Hermano Baristo. Hermano Camilo, a ver, yo tengo unos 4 puntos más que me parece que son importantes acerca de lo que es la divinidad del Espíritu Santo. Sí. Bien pueda, hermano. Bien pueda, hermano. Bien pueda. Sí. Lo que usted diga, hermano. No, es interesante, pues compartimos un resumen de lo que son las características del Espíritu Santo hace poco, y aquí tengo resumidas. Uno dice, ¿qué atributos de Dios son aplicados al Espíritu Santo? Primero, da vida. Está en Romanos 8:2. Los que quieran buscar Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Espíritu de vida, o sea, ese es un atributo de Dios, da vida. Otro es verdad. Juan 16:3, el Espíritu de verdad. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Padre dijo, el Padre es verdad, la palabra de Dios es verdad. Y en este caso el Espíritu del Santo es verdad, ¿correcto? El otro es santo, Romanos 1:4.
Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Allí está haciendo referencia al Espíritu Santo. Omnisciencia, omnipresencia, Salmo 139:7. Dice allí: ¿a dónde me iré de tu Espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Allí está haciendo referencia al Espíritu Santo. Omnisciencia, 1 Corintios 12:4-11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Bueno, allí es largo el texto, pero por favor anótenlo para los que lo están anotando. 1 Corintios 12:4-11, donde podemos ver la omnisciencia del Espíritu Santo. Creo que sería básicamente eso como para complementar. Gracias, hermano Evaristo. El Espíritu Santo es mencionado 262 veces en el Nuevo Testamento. ¿Cómo les parece? Así que por favor, hermanos, no se dejen comer cuento, estudien la Escritura, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Gloria a Dios. Con esto termino. Esto es escrito, hermano John, Elena de White, en la carta Bible Echo del 15 de noviembre del 93, de 1800. Dice así. Con esto termino. Abran bien el ojito. Escuchen atentamente. En las enseñanzas de Cristo se hace prominente la doctrina del Espíritu Santo. Qué vasto tema de meditación. Qué tesoro de verdad fue añadido al conocimiento de sus discípulos con sus instrucciones relativas al Espíritu Santo, el Consolador. Se espació sobre este tema con el fin de consolar a sus discípulos en la gran prueba que pronto experimentarían, para que sintieran ánimo en su gran desilusión. El Redentor del mundo se esforzó por llevar el consuelo más efectivo al corazón de los dolientes discípulos. Pero el amplio campo de asuntos que tenía a su disposición, escogió el tema del Espíritu Santo, el cual inspiraría y confortaría sus corazones. Sin embargo, a pesar de que Cristo dio tanta importancia al tema del Espíritu Santo, cuán poco se considera en las iglesias. Hermanos, la obra final es la obra del Espíritu Santo. Amén. Y no estamos estudiando al Espíritu Santo y el poder que va a ser descendido al final de los tiempos. Y nosotros no estamos estudiando el Espíritu Santo. Dice, si Cristo dedicó capítulos enteros a dejar clara la doctrina del Espíritu Santo, y para Él fue tan importante, pudiéndoles enseñar muchas otras cosas, dice, cuán poco se está considerando en las iglesias. Hermanos, que mi Dios los bendiga. Amén. Y espero que el ministerio de Cristo, del Espíritu Santo y del Padre sean entendidos en su totalidad en el ministerio del santuario celestial. Amén. Que Dios los bendiga. Hermano, ¿ha visto? Está que se habla, hermano. Bien pues, hermano. Como en la A ver. escuela. Lo que usted diga, hermano Aristo. El pecado a nosotros nos separó de Dios. Lo que está haciendo en este momento Jesús en el santuario celestial es reconciliándonos con el Padre. Pero para que podamos reconciliarnos como cuando los esposos nos peleamos, se necesita no solamente que uno esté dispuesto a aceptar a Dios, sino que el otro también. La obra que está haciendo Jesús en el santuario es reconciliarnos con el Padre. Y el Espíritu Santo de Dios hace una obra en nosotros para que así nos esclarecemos y podamos reconciliarnos definitivamente con nuestro Padre. Amén. Entonces, de ahí, para que podamos entender la importancia tan tremenda que es la obra del Espíritu Santo Amén. en nuestra vida en la iglesia. Amén. Mano de lejos. Una pequeña reflexión. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo
utilizó a muchas personas para poderles escribir, ¿cierto? Les habló y etcétera, etcétera. Cuando nosotros hablamos que estamos en contra de lo que está en las Sagradas Escrituras, estaríamos pecando en contra del Espíritu Santo. Sí, sí, Señor. Pero resulta que ese mismo Espíritu Santo inspiró también los libritos rojitos que nosotros conocemos como los testimonios del Espíritu de la profecía. Ahora, si nosotros estamos haciendo caso omiso a lo que está allí, estamos pecando en contra del Espíritu Santo. Claro. Todo lo que está en la Biblia, todo lo que está en el Espíritu de la profecía, los testimonios del Espíritu de la profecía, son para nuestra salvación. Sí. Así que prestemos bastante atención a todo. Amén. Muchas gracias. Vamos a orar. ¿Ah, no yo? Yo también estoy anciano. Yo también estoy anciano. Hermano, es que la vez pasada en la reunión de ancianos, lo que comentaba en la tarde de hoy, en la mañana, se levantó un líder de nuestra iglesia y dijo que el Espíritu Santo, que los libros del Espíritu de profecía se habían hecho realmente era porque nosotros casi éramos perezosos para estudiar la Biblia. Entonces, por eso fue un poquito chocante eso, porque es que el Espíritu Santo no fue para que si nosotros somos perezosos o no, sino entonces el Señor hubiera enviado al Espíritu Santo a ver si de pronto nos animamos a estudiar la Biblia, ¿no? El propósito del Espíritu de profecía, y obviamente de los libros de Elena White, inspirada ella por el Espíritu Santo, para escribir lo que escribe, tiene un propósito, y es acercarnos a esa reconciliación que se perdió con el pecado cuando entró a este mundo. Entonces no es que sea por pereza que se dice el Espíritu Santo, los libros inspirados de Elena White, sino que es para apoyar ese entendimiento más amplio acerca de la Biblia. Miren, hay que ir educando a las personas. El problema con nosotros es que no estamos dándole la importancia a estos libros, y muchos líderes están diciendo, no, es que ella fue una escritora próliga, una importante escritora, pero no decimos cortante y tajante, ella es la profeta de Dios. Se acabó el cuento. ¿Cuál es el misterio? Fue una mujer inspirada por Dios. ¿Cuál es el misterio? El problema es que si nos da temor a nosotros decirlo, ese temor se lo vamos a infundar al otro. Y muchos líderes, muchas personas no están estudiando el espíritu de profecía y están juzgándola sin conocerla. Entonces, no se puede juzgar un libro por sus tapas. Juzgue el libro cuando lo haya leído. Claro. Y también cuando decimos, porque esa es la manera como el enemigo de una manera quiere oscurecer el conocimiento. Claro, y es un no conocimiento. Cuando dicen, digamos, a la hermana Elena White, escritora cristiana. No. Es decir, generalizando. No, eso no se puede. Ella podría ser la escritora como cualquier escritora, ¿no, señor? Entonces, nosotros siempre debemos mantener. Mantengamos nuestra postura clara. Sí, señor. Exactamente. Sí. Mucho cuidado porque hay sutilezas dentro de ese tipo de cosas. Vamos a orar, hermanos. Dios los bendiga. No más, hermano, no. Vamos a orar. Y ahora no me van a dejar ir a hacerle visita a mi novia. Bueno, vamos a consagrarnos al Señor. Oremos. Amantísimo Padre, el diablo no podrá destruir la Biblia ni el espíritu de profecía. Pero se está jugando estrategias muy bien pensadas. Hay un dicho que dice que si no puedes vencer a tu enemigo, vuélvete su amigo. Y el diablo, al ver que la Biblia no puede ser destruida, está tergiversándola desde su corazón mismo, con versiones distintas, con pensamientos distintos. Hoy en día no estamos defendiendo a la palabra de Dios y al espíritu de profecía como debería.
Yo te suplico, Padre, que nos armes de valor y no presentemos a tu palabra, a la palabra de Dios como un libro cualquiera, sino como la palabra inspirada de Dios. Que ese ADN y esa sangre, ese código genético de ser cristiano esté en nuestra carne y en nuestra sangre. Que no nos dé temor decir, pase lo que pase, que el espíritu de profecía es inspirado por ti. Que la palabra de Dios es palabra de Dios. Y que no hay grados de inspiración. Y que si tú inspiraste a los autores de la Biblia, no creemos en grados de inspiración en que no inspiraste a Elena de White. Nosotros creemos de que tú inspiraste y le diste sabiduría del cielo a Elena de White para que fuera una luz menor y para que guiara y condujera a tu pueblo por una senda segura. Ayúdanos, Padre, a comprender jamás que el espíritu de profecía fue dado para nuestra pereza, sino que fue dado para fortalecer la iglesia. Ayúdanos, Padre, a que nuestras manos siempre esté a la luz, a la verdad y al testimonio. Que tu palabra en una mano y el espíritu de profecía en otro, para que defendamos la verdad a capa y espada y que sea nuestro ayo en momentos de dificultad. Ayúdanos a mostrarnos como somos y que el pueblo, el mundo pueda ver que la luz que tenemos no la tiene nadie, que somos privilegiados por esos rayos de luz que han sido derramados sobre el movimiento adventista. Gracias por la obra del Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo es una obra maravillosa, es la tercera persona de la deidad, porque el Espíritu Santo es una persona viviente, porque es un misterio conocerle, pero aunque sea un misterio y no sepamos completamente su obra, la podemos sentir en nuestro corazón. Gracias porque es el Espíritu Santo el que nos tiene en esta iglesia. Y gracias porque por el poder del Espíritu Santo estamos aquí. Ayúdanos a estudiar diligentemente tu palabra y que podamos aferrarnos a ella y a tu palabra. En el nombre y por los méritos de Jesús te suplicamos nos bendigas esta semana que comienza, que sea llena de bendiciones, de prosperidad, de salud y que tú estés con nosotros. Bendice todo lo que hagamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Feliz semana. Bien, hermanos, que el Señor los bendiga. Quedamos todos despedidos. Nos vemos mañana.